Bueno, comenzamos una nueva semana en donde, de modo particular, en el invierno, en la cuarentena, con la palabra de Dios que quiere iluminar, fortalecer cada momento de nuestra vida. Hoy también abrimos la palabra para llenarnos de ella. A veces rodeamos nuestra vida de palabreríos. Bueno, nos acercamos y nos centramos en la palabra, hoy del Evangelio de San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, pero tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al ver caminar sobre el mar, se asustaron. En su fantasma, dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús le dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaron a todos los enfermos, rogándole que les dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es un texto conocido, el de la barca, el de la tormenta, el de que Jesús camina por el agua. Pero rescato tres cosas, y las rescato porque me parece que estas cosas son, una vez una señora me decía, estaba hablando a alguien y le dice, pero usted sabe que lo que está diciendo usted es idéntico, 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 nada más que distinto porque es otra cosa de lo que me pasó a mí. Bueno, esto es parecido, es idéntico, idéntico a lo que nos puede pasar a nosotros. Fíjense qué cosas nos pueden pasar a nosotros y que aparecen en el texto bíblico. Son como en términos difíciles, para no ser tan pampeanos, diríamos, en términos difíciles, son un sacramental. O sea, son un signo de lo que yo puedo vivir. ¿Qué cosas puedo vivir? Fíjense, aparece el viento en contra. Es verdad que como iglesia, en el mundo, como sociedad, como familia, como grupo, muchas veces vivimos, sentimos, ¿no?, estar con el viento en contra, como que todo parece ser al revés. Bueno, esto es una sensación que podemos tener. Lo segundo es, después de los vientos en contra, este Pedro que comienza a hundirse por miedo, porque tiene miedo, como cualquiera de nosotros. A mí me da mucha gracia cuando los nenes chiquitos en el bautismo, en un momento particular, le digo a los hermanitos que son de 4, 5, 8 años, digo, ¿ustedes tienen miedo? No, dice alguno, como diciendo, no puedo decir aquello que me da miedo. Pedro tiene miedo y comienza a hundirse. Y esto también es un sacramental. Esto es idéntico, 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 nada más que distinto de lo que me puede pasar a mí o a vos. Porque nos podemos empezar a hundir cuando vemos el viento en contra, cuando vemos que nos llega el agua al cuello, si quieren decirlo. Nos empezamos a hundir cuando vemos que la cosa es más difícil. Y sin embargo, después de estas dos experiencias, del viento en contra y del hundimiento, ahí aparece también algo que tiene que ser idéntico, idéntico, nada más que distinto de lo que tenemos que vivir nosotros. ¿Y qué es esta actitud de Pedro? Que es, Señor, sálvame. Le tendió la mano, pidió ayuda, pidió el rescate. La grandeza de Pedro es esa.
Hundirse cualquiera se hunde. Tener miedo, bueno, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Todos tenemos miedo de algún lado o del otro, no se preocupen. Viento en contra, si les quieren les cuento. Pero ¿quién se anima a decir, Señor, sálvame? Solamente el hombre de fe. Y esa es la actitud precisamente del Evangelio de hoy que queremos resaltar. Por eso, si por casualidad te sentís con el viento en contra, en casa, en tu vida, en tu familia, no tengas miedo. Si por ahí ves que el agua te llega al cuello, o te empezás a hundir porque tenés miedo, no tengas miedo. Y si te empezás a hundir y hay viento en contra, animate a decir, Señor, sálvame.